Y vamos a abrir nuestras Biblias en Éxodo capítulo 17. Continuamos con el estudio de este apasionante libro de la Biblia. El domingo pasado estudiamos la primera parte de este capítulo y vamos a meditar ahora en la segunda parte y la segunda historia, que trata de la guerra contra Amalec o contra los amalecitas. Hacemos entonces primero la lectura de Éxodo 17 desde el versículo 8 hasta el final y luego pasamos a la explicación. Leemos con atención la palabra. Dice así la palabra del Señor. Leo para ustedes. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Hasta aquí leemos la palabra del Señor, esta historia. Entonces, claramente tenemos una historia relatada que es una historia de guerra, y es la primera guerra que tienen que enfrentar los israelitas en el desierto, luego de haber cruzado el Mar Rojo y de que fueron derrotados todos los egipcios que les perseguían. Entonces, lo que entendemos es que este pueblo con el cual tienen que pelear es conocido por el nombre de Amalec, o como aparecen en otras partes de la Biblia, los amalecitas. Era un pueblo de Arabia. Algunos entienden que eran descendientes de Amalec. La Biblia menciona un Amalec que era nieto de Esaú. Pero sin embargo, encontramos en las Escrituras, en Génesis, en el tiempo de Abraham, que moraba en esa tierra un pueblo identificado como los amalecitas. Esto es Génesis capítulo 14, es decir, antes del tiempo de Esaú. Entonces algunos dicen que el nombre del nieto de Esaú era coincidente con ese pueblo que ya existía. Y para todavía complicar un poco más las cosas, algunos estudiosos dicen que como el libro se escribió mucho tiempo después, se está usando el nombre anacrónicamente en referencia a los amalecitas. Eran identificados como los amalecitas, pero sí eran del linaje del nieto de Esaú. Independientemente de esto, lo que sabemos es que era un pueblo que habitaba en esa región, un pueblo nómade, eran paganos, y ellos tuvieron la temeridad de atacar al pueblo de Dios. Quizás algunos ya sabían de lo que había pasado en Egipto,
y cómo Dios había defendido a su pueblo. Sin embargo, ellos no tuvieron ningún freno en atacarles cuando estaban en esa zona. Se mostraron como despiadados y por eso fueron señalados para el castigo. Dios más adelante, en Deuteronomio capítulo 25, le da la orden a Moisés de que debían exterminar la memoria de Amalec. Aquí también lo hallamos en esta historia, pero noten cómo lo dice Deuteronomio 25, porque es clarificador acerca de la historia que estamos leyendo. Dice así, Deuteronomio 25, 17, presten atención. Acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la poseas, borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo, no lo olvides. Y noten la seriedad con que Dios se lo dice a Moisés para que eso quede registrado y se cumpla, pero se iba a cumplir en la tierra, ya en la tierra prometida. Sin embargo, a la luz de lo que leemos en este texto, siempre iba a haber esa enemistad y esa guerra, como dice el versículo 16 que acabamos de leer, que iba a haber guerra de generación en generación contra Amalec. Entonces, este pasaje parece referir, este pasaje de Deuteronomio que leemos, cuando dice que los atacaron y le desbarató la retaguardia, parece referir a este tiempo. Según los estudiosos, aconteció esto 2 meses después del Éxodo. Ya leímos varias historias de lo que aconteció después del Éxodo. Se quejaron porque no tenían agua, se quejaron por la comida, se vuelven a quejar por el agua, varias cosas que iban aconteciendo en el transcurso del viaje. Ahora entonces, 2 meses después, posiblemente, según dicen los eruditos, fines de mayo, principios de junio, cuando los beduinos abandonan las llanuras bajas para encontrar pastos para sus rebaños en las alturas más frescas. El acercamiento de los israelitas al Sinaí, por supuesto, llamaría la atención, y ninguna causa de guerra era más común en esa época que una disputa por el derecho de pastoreo. Recordemos que el pueblo de Israel iba con mucho ganado también, y esos ganados tenían que alimentarse. Y entonces vemos que acercándose hacia esta región, estos los atacan. Los amalecitas eran en ese momento un pueblo o raza muy poderosa en la península. Ahora, hermanos y amigos, consideremos un poco la historia de este pueblo para que al tener un panorama más grande podamos tener también una mejor interpretación de este pasaje que leemos. ¿Qué pasó con ellos después de la batalla? Bueno, este pueblo, aunque fue derrotado, no desapareció. Cuando los israelitas llegaron a la frontera de la tierra prometida, en una ciudad llamada, a una región llamada Cades Barnea, fueron donde ellos enviaron espías para reconocer la tierra. Y ustedes saben que esos espías, eran 2 espías, 2 trajeron buenas noticias porque tenían fe y confianza de las promesas del Señor, que eran Caleb y Josué, que acabamos de leer, pero el resto de los espías desanimaron al pueblo hablando de aquellos que tenían que enfrentar, que eran gigantes y que no iban a poder hacerlo. Entonces, Dios habla de un castigo sobre esa generación. Dice que iban a perecer en el desierto, iban a morir en el desierto por causa de incredulidad. No obstante, algunos, después aún de haber pecado de ese modo, dicen, entonces sí, vamos a ir y a enfrentarlos, pero ya habían pecado, ¿verdad? Entonces Dios les dice, Moisés les dice que no debían hacerlo, pero ellos lo hicieron aún así en desobediencia y fueron en ese tiempo también en guerra contra los amalecitas y
muchos murieron, quizás también como una manera del castigo de Dios. Entonces ya vemos ahí otro enfrentamiento. Luego viene el tiempo, estando ya más adelante en la historia del pueblo de Israel, estando en la tierra prometida, vemos que viene el tiempo de los jueces. Y quizás recuerdan ustedes la historia de Gedeón. ¿Y quiénes eran generalmente los que venían e invadían los campos y se llevaban los frutos o hacían maldades? Eran los amalecitas, muchas veces mencionados junto a los madianitas. Se puede leer en Jueces capítulo 6, versículo 3, donde dice: sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, y subían y los atacaban. Otra vez aparece aquí el enemigo, otra vez generando problemas. Como bien Dios lo había dicho, tendría guerra con Amalec de generación en generación. Pasa luego el tiempo, llega luego el tiempo del reinado. Israel quiere un rey, como las otras naciones, no era la voluntad del Señor, pero finalmente se lo concede y eligen a Saúl. Entonces Dios le manda a Saúl específicamente que tenía que ir y destruir a los amalecitas. Y nos dice en 1 Samuel 15, 18, y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruyes a los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que los acabes. Muchas veces no entendemos el porqué de tantas guerras en relación con la historia bíblica y el pueblo de Dios, pero debemos tener esta perspectiva que Dios estaba trayendo juicios. Muchas veces esos juicios eran contra esas naciones porque eran pecadores y merecían el castigo de Dios. Y muchas veces Dios usa a las naciones, incluso paganas, para traer juicios sobre su propio pueblo. Bueno, entonces Dios le dio esta instrucción específica a Saúl, el rey del pueblo judío. Y Saúl fue y peleó contra ellos. Nos dice 1 Samuel 15:7, Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Pero vean qué pasó. Desobedeció a Dios en no exterminarlos. O sea, peleó, lo cual era una orden de Dios, tuvo victoria, tuvo la bendición del Señor, pero sin embargo no los exterminó. Tomó vivo al rey llamado Agag, rey de Amalec, y no lo mató. Incluso perdonaron, dice que el pueblo perdonó a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor y de los animales engordados y de los carneros y de todo lo bueno, y no quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Es decir, fueron a hacer la guerra que Dios le pidió, pero cuando llegó el momento del cumplimiento, no se guiaron por la palabra de Dios, sino que en su razonamiento dijeron: ya, y al rey no lo matemos porque es el rey. Ya, y a estos animales que están muy buenos no los matemos, vamos a conservarlos. Desobedecieron a Dios. Cuando viene el profeta Samuel, lo reprende a Saúl, porque había hecho algo que era desagradable. De hecho, Dios trata ahí con Saúl de manera especial, porque a partir de ahí ya Dios decide buscar otro siervo. No era un rey conforme a su corazón y había de buscarse otro rey, y sabemos que eso apuntaba a David. Entonces, el profeta Samuel tiene que aplicar el juicio y mata a Agag. Y uno pudiera pensar, pero entonces ahí se terminó, se completó la extinción de los amalecitas. Sin embargo, parece ser que no estaban allí todos en esta guerra, porque luego en el tiempo de David vuelven a aparecer los amalecitas. ¿Recuerdan ustedes cuando el rey David, huyendo de Saúl, se va hacia los filisteos y se relaciona allí con los filisteos, aunque hacía incursiones también y peleaba contra otros filisteos? Un tiempo sombrío de la vida de David, donde no estaba seguro en su nación, se va con los enemigos, pero también era enemigo de ellos. Tenía un grupo de hombres que lo acompañaban, eran sus guerreros. Y nos dice la Escritura en 1 Samuel 27:8, subía David con sus hombres y hacían incursiones contra los jesuritas, los jezritas y los amalecitas, porque estos habitaban de largo tiempo en la tierra, desde como quien va de Shur hasta Egipto. Y la mención es a toda esa región, ¿verdad? El desierto, desde Egipto. Entonces, cuando
Cuando David huye de Saúl, se va a territorio filisteo, está entre ellos de algún modo allí camuflado, pero ataca a los que eran enemigos del pueblo de Israel. Y entre ellos ataca a los amalecitas. Espero que me sigan hasta aquí. Estoy contando la historia de los amalecitas. Pero más cosas acontecen. En un momento los amalecitas atacan una ciudad llamada Siclag. Y entonces David intercede allí para socorrer, porque se habían llevado incluso cautivos personas, y a Siclag le habían prendido fuego. Entonces en 1 Samuel capítulo 30 se relata que David va con sus hombres, pelean, liberan a los que habían tomado cautivos y vuelven a traer la gente a reconstruir a Siclag. Incluso allí habían tomado cautivo a 2 de las mujeres de David. Ahora, podemos entonces encontrar muchas menciones de este pueblo, pero la destrucción definitiva de este pueblo es mencionada en Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 42. Ya estamos en época del rey Ezequías. Y dice así: asimismo 500 hombres de ellos, de los hijos de Simeón, fueron al monte de Seir, llevando por capitanes a Pelatías, Nearías, Refaitas y Uziel, hijos de Isi, y destruyeron a los que habían quedado de Amalec y habitaron allí hasta hoy. Entonces pasó hasta ese tiempo del reinado de Ezequías que el pueblo de los amalecitas como tal fue destruido, y vemos entonces que se cumplió la palabra del Señor, aunque por un largo periodo de la historia de Israel este pueblo fueron enemigos que le causaron guerra, dolor, derrotas en muchas oportunidades. Pudiéramos incluso mencionar una referencia posterior a uno de los descendientes de los amalecitas. ¿Recuerdan ustedes en la historia de Esther, de la reina Esther, que había un malvado que odiaba a los judíos y quería exterminarlos, ¿verdad? Y no soportaba a Mardoqueo ni a todos los descendientes de los judíos, por eso planeó su estrategia malvada. Bueno, se dice que este Amán era agageo, ¿le suena? Descendiente de Agag. Y el Señor socorrió a su pueblo de forma providencial por medio de la reina Esther intercediendo allí y el servicio de Mardoqueo, y finalmente el pueblo judío destruyó allí a sus enemigos. Entonces, esta historia de los amalecitas, si la tenemos presente, nos va a ayudar a comprender un poco mejor este pasaje. ¿Dónde se libra esta batalla? Se libra en Refidim, que era un lugar entre el Mar Rojo y Sinaí. ¿Quiénes son los personajes claves mencionados en este pasaje? Uno de ellos es el siervo de Moisés, que es Josué, y esta es la primera mención que se hace de este siervo y que posteriormente sería el sucesor de Moisés en el liderazgo de la nación hebrea. Murió a la edad de 110 años, unos 65 años después de esta mención. El nombre original era Oseas, pero Moisés lo llama por su nombre completo, que le dio por primera vez unos 40 años después, como aquel por el cual sería conocido en las generaciones venideras. Podemos también hacer alguna referencia a que Josué tuvo esta responsabilidad de cumplir lo que se menciona posteriormente en el libro, de participar en la escritura de un libro. La orden viene para Moisés, pero algunos eruditos se preguntan cómo fue que en el Pentateuco está registrada la muerte de Moisés. Posiblemente Josué tuvo la participación en cumplir esta tarea de concluir la escritura del libro, de los libros o el libro conocido como uno del Pentateuco. La función de Josué en esta historia era de capitán del ejército. Él tenía que ir a la batalla.
él tenía que pelear. Algunos se preguntarán cómo es que el pueblo de Israel podía ir a la batalla si no tenía armas, si habíamos dicho que en la salida de Egipto ellos no tenían armas. Pero recordemos que el ejército egipcio pereció en el Mar Rojo y también se nos menciona de que los cuerpos habían sido tirados a la orilla del mar y es posible que ellos hayan conseguido allí armas para su pueblo. Bueno, obviamente encontramos en este pasaje que se menciona de manera muy importante a Moisés y vamos a meditar también en este rol que él tiene de subir al monte, pero quisiera que consideremos también que está allí junto con él Aarón, su hermano, ¿verdad?, el sacerdote, y se menciona a Hur. ¿Quién era este Hur? Bueno, parece ser que fue el abuelo de Bezaleel, el gran escultor y artífice del tabernáculo mencionado en Éxodo 31:2, que pertenecía a la tribu de Judá. Otros sugieren que este Hur era pariente de Moisés por parte de María, su hermana. Algunos decían que era el esposo, otros el hijo. Realmente no se sabe con certeza, pero entendemos que era un hombre de confianza y alguien que tenía este compromiso de apoyar a Moisés en una tarea significativa. Entonces está Moisés, está Aarón y Hur, que son los que suben al collado, al monte, y Josué liderando al pueblo en la batalla, en la guerra, en Refidim. Hermanos, yo no sé qué es lo que genera, qué pensamientos, qué ideas vienen a su mente cuando leemos un pasaje como este, pero debemos considerar de que está lleno de un significado simbólico. Más allá de la historia en sí, que literalmente tenemos que entenderla y comprender qué era lo que pasaba, lo que, si uno fuera un testigo allí presente, ¿verdad?, lo que se veía, lo que hacían, pero también cuáles son las enseñanzas que se pueden desprender en muchos casos como analogías o como tipologías o como referencias a una enseñanza, a un mensaje espiritual detrás de todo lo que estamos considerando. Dice que Moisés estaba con su vara, subía al monte con su vara. Entonces algunos piensan que él mostraba la vara, símbolo de la autoridad de Dios. Recuerden que con esa vara se hacían los milagros en Egipto, con esa vara se abrió el Mar Rojo. Entonces algunos piensan que con esta vara él alentaba a los israelitas a luchar con coraje. Pero había un rabino llamado Aben Ezra, filósofo judío, estudioso, que rechazaba esta idea y decía que si ese hubiera sido el caso, también Aarón o Hur podrían haber levantado la vara o colocarla en alto. Pero sin embargo se ve la necesidad de que Moisés la tuviera y que levantara esa vara. Entonces parece ser esto y ha sido tomado e interpretado históricamente como el gesto de intercesión de parte de Moisés como líder delante de Dios, con la autoridad de Dios, en una referencia entonces a la oración. Levantar la vara era orar o depender de Dios, clamar al Señor, y es por eso que vemos que la victoria del pueblo se daba cuando la vara estaba en alto. Debemos pensar, en ese momento la historia, tal como era, pareciera ser que le está dando cierto poder o autoridad. Si uno lo quiere malinterpretar, podría pensar en un misticismo, en el poder de la vara, ¿verdad? Pero recordemos que con esta vara se habían hecho muchos milagros y en ningún momento vamos a pensar que la vara es aquello que tiene poder. Pero era algo muy importante en el mensaje que se quiere transmitir. Entonces nosotros tenemos que entender la historia tal como es y las implicaciones de la historia literal, pero también sacar una enseñanza espiritual. Entonces vemos esta correlación de elementos que apuntan a otra cosa más que algo místico en sí, como era
levantar la vara. Entonces pensamos y entendemos esto a la luz de la importancia de depender de Dios y la importancia en un sentido de una mediación, porque pensemos en Moisés como aquel que intercedía, hablaba cara a cara con Dios, intercedía delante de Dios por el pueblo, así lo hizo muchas veces. ¿No es esto muy claro acerca de una tipología de la obra de Jesucristo? Él intercediendo ante el Padre por nosotros. Cuando leemos en San Juan capítulo 17, lo que conocemos como la oración intercesora, es el Señor intercediendo delante de Dios por nosotros, por sus ovejas, por su pueblo, para que nos guarde del maligno, para que nos guardes del mal. Y aquí se libra una batalla contra el mal. Y era necesario entonces esta intercesión y esta oración. Noten esto, aún entre los paganos, Moisés era famoso por la eficacia de sus oraciones. Numenius, un filósofo pitagórico, dice de Moisés que era un hombre poderoso en la oración. También los targums eran las versiones arameas de libros de la Biblia, específicamente del Pentateuco, que aunque eran versiones, traducciones, también tenían paráfrasis, por lo tanto tenían también interpretación. Y entonces ellos confirman esto de que Moisés era un hombre dedicado a la oración. Era una característica importante en él y relacionada con la victoria del pueblo. No en vano, consideremos, hermanos, que Dios manda a los líderes del pueblo a depender de Dios en la oración. Y no solamente lo vemos en el Antiguo Testamento, sino aún en el Nuevo Testamento, en la iglesia de Dios. Los apóstoles, como líderes en el pueblo de Dios, fueron llamados a no descuidar y a dedicarse a la obra de la oración y de la palabra. Y en esta dirección entonces tenemos que enfatizar nuestra interpretación y aplicaciones. Veamos entonces el contenido gráfico que plantea esta historia. Cuando Moisés levanta sus manos en oración, dice, prevalecía la casa de Israel. Pero cuando bajaba sus manos, el ejército enemigo tomaba la victoria. Cuando bajaba sus manos, Amalek prevalecía. Entonces la victoria parecía ser en este combate, visto desde ese plano superior, que iba de un lado para el otro. Avanzaban estos y derrotaban parte de los israelitas y avanzaban los israelitas y parece que iban a ganar. No se sabía entonces cómo iba a concluir y fue una batalla larga, de bastante tiempo. Estos hombres luchaban valientemente, pero cuando las manos se bajaban, le fallaba su capacidad y era un mal presagio para ellos, porque el enemigo recuperaba poder. El Israel espiritual de Dios, pensemos esto, está empeñado en hacer guerra contra los creyentes, o el Israel espiritual de Dios contra los enemigos espirituales y los enemigos espirituales contra el Israel de Dios. Muchas veces prevalecen los enemigos, pero es por un tiempo. A veces las cosas marchan bien y el creyente o el pueblo de Dios está en victoria, pero a veces pasa que se descuidan los hábitos piadosos, se deja la oración, en el simbolismo se bajan las manos y entonces el pecado, el mundo y Satanás parecen tener ventaja sobre nosotros. Consideremos qué relación hay con este pasaje del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo le dice en 1 de Timoteo 2:8 que él quiere que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. ¿Qué estaba enseñando Pablo aquí?
Estaba enseñando que debíamos orar con las manos en alto. Eso sería hacer tropezar el significado real de la enseñanza. Está posiblemente haciendo una mención a la historia del pueblo hebreo y la importancia de depender de Dios en oración, pero más que una postura del cuerpo, lo que está hablando es de una vida de oración y en una vida de santidad. Manos santas, sin ira ni contienda. Personas dedicadas a la oración para tener victoria contra los enemigos espirituales, contra el mundo, contra la carne y contra Satanás. No podemos decir que es pecaminoso que alguien ore con las manos en alto, pero no es orar con las manos en alto algo que va a hacer que esa oración sea más poderosa delante de Dios. Podríamos decir que arrodillarse pudiera ser incluso más piadoso, pero puede ser que alguien arrodillado ore con un corazón impuro delante de Dios y alguien que levante las manos no levante manos santas. Entonces debemos poner el énfasis especial en el corazón y en confesar nuestros pecados y llegar a Dios en oración como debemos hacerlo, de la manera establecida en la palabra, con sinceridad, sin hipocresías, nos dice la Escritura. Ahora, si pensamos por un momento esa historia, debemos considerar que no es fácil tener las manos alzadas por mucho tiempo. No sé si a usted le tocó en algún momento hacerle algún trabajo, quizás con un desatornillador, estar para arriba así. Vean, no pasan 3 minutos donde usted ya empieza a sentir un calambre, ¿verdad? Y tiene que bajar el brazo, como que le venga un poquito de circulación sanguínea y después levantarlo nuevamente para seguir esa tarea. Bueno, desde la mañana estaba Moisés con las manos en alto y llegó un momento que ya él estaba cansado. Sus manos se estaban debilitando. Hay muchas entonces referencias a la aplicación o interpretación espiritual de esto. Algunos de los hombres más valientes o consagrados, la debilidad llega, el esfuerzo llega a un punto donde es difícil mantenerlo. Los mejores hombres también se pueden volver negligentes en la oración. Sus manos se debilitan, se enfrían. Es una realidad de todos nosotros que debemos considerar a la luz de este pasaje. ¿Por qué nos pasa que aflojamos en la oración? ¿Por la corrupción de nuestro corazón? ¿Por la derrota de la incredulidad? Quizás usted dice, yo soy creyente, sí, pero un pensamiento de incredulidad viene a su mente, a su corazón, y entonces usted deja de orar. ¿Por las tentaciones de Satanás, que nos llena de ocupaciones y actividades para que no quede tiempo de orar? Por las faltas de respuestas a la oración, tanto tiempo usted clamando por algo y como la respuesta no viene, entonces dice, ya no oro más por eso. Y a veces el enemigo saca ventaja en las situaciones que nos tocan vivir. Pero consideremos, hermanos, esta historia y saquemos una buena aplicación y enseñanza. No podemos tener victoria sin oración. Eso es lo que debe dejar claro este pasaje. No iban a poder vencer al enemigo, a los amalecitas, sin oración. Aarón y Hur tuvieron una buena idea. Tomaron una piedra, que una piedra grande, y la pusieron como un asiento para Moisés, porque si Moisés estaba de pie, ¿verdad? Sus manos estaban en alto, por más que Aarón y Hur quisieran sostener sus manos, también para ellos iba a ser cansado. Pero entonces hicieron que Moisés se siente en esa piedra y entonces para ellos también era más fácil sostener sus manos. Esta piedra puede hacernos referencia a un emblema de Cristo. Ya hablamos
de que el agua brotó de la roca, de la peña de Oreb, esta roca que lo seguía. Pero puede entonces hacer referencia a esta piedra, a Cristo, que es la piedra angular. Y ciertamente en esta interpretación, aunque un tanto figurativa, ¿verdad?, o alegórica, podemos sacar una lección espiritual importante. Nuestra dependencia tiene que ser en Cristo. Tenemos que estar en Cristo. Es nuestro ebenecer o nuestra roca de socorro en los momentos de dificultad y de angustia. Cuando leemos los salmos, hermanos, ¿qué hallamos? En su gran mayoría, oraciones. Por eso leemos los salmos aquí en la reunión de oración. Hay un montón de emociones, hay un montón de sensaciones, de situaciones, pero en medio de todo eso, lo que no puede faltar es la oración. Y para que alguien ore verdaderamente, tiene que estar en Cristo. El pueblo de Dios fue escogido en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Y aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Si usted ha reconocido la necesidad que tenía de un Salvador, ha confesado sus pecados y por la fe ha creído en esa obra que Jesús hizo 2000 años atrás en el monte del Calvario, muriendo en la cruz, cargando su pecado. Si esa es su confesión, si esa es su fe, si usted puede decir yo soy de Cristo, porque Cristo murió por mí, porque lavó mis pecados. Si usted puede confesar la fe en su Salvador y dar pasos de obediencia en eso, porque ahora tenemos en la semana que viene unos bautismos, ¿verdad? Porque están dando un paso de obediencia, están confesando públicamente, yo soy de Cristo, yo creo en Cristo, Él es mi Señor, Él es mi Salvador. Entonces usted está sobre la roca y en la roca debe descansar, pero no es un descanso para la ociosidad o para no hacer nada. Es un descanso para que sus manos estén levantadas, clamando al Señor, quien es su Salvador, y vaya que hay mucho por lo cual clamar. Porque los enemigos siguen, porque seguimos luchando contra el pecado, porque el mundo nos sigue tentando, seduciendo, y porque Satanás todavía no llegó a su destino definitivo. Podemos discutir teológicamente, ¿verdad? ¿Dónde está Satanás? ¿O qué está haciendo Satanás? Pero sin embargo sabemos que todavía opera mucho de la maldad de él y su séquito en este mundo. Hay lucha espiritual, hay batalla espiritual, y déjeme decirle algo, mucho se habla de la guerra espiritual en las iglesias en este tiempo, y tristemente se malentiende. Esta es la guerra espiritual, hermanos, la batalla en oración, en dependencia de Dios y de su palabra. ¿Usted quiere aprender de la guerra espiritual? Aprenda a orar, aprenda a depender de Dios y va a tener victoria en esa batalla y esa guerra espiritual. Aprovecho para hacer la publicidad de que en la tarde vamos a ver en el libro de Judas que estamos estudiando la característica de los falsos profetas o maestros. Y muchos de ellos andan por ahí hablando de estas falsas guerras espirituales, donde en realidad lo que están haciendo es caer en la trampa del enemigo, para que usted venga a la tarde y no haga otra cosa. Pero notemos entonces que hay muchos simbolismos que podemos sacar interpretaciones y aplicaciones. ¿Qué puede querer decirnos el hecho de que Aarón esté a un lado y Hur al otro? Bueno, Aarón puede también estar representando a Cristo, de cuya sangre, justicia y sacrificio, y cuya abogacía y mediación, intercesión, el pueblo de Dios recibe mucho aliento y fortaleza en sus clamores ante el trono de gracia. Recordemos que Aarón era del linaje sacerdotal y Cristo es nuestro sumo sacerdote. Él es el que está intercediendo por nosotros
orando por nosotros, oró por nosotros, intercede por nosotros, incluso sostiene nuestras manos en oración. Y Ur, del otro lado, bueno, esta palabra, cuyo significado es libertad, puede ser un emblema del Espíritu Santo, que ayuda a los santos en la oración bajo todas sus debilidades, intercede por ellos llenando sus corazones y sus bocas de argumento, y es un espíritu libre para ellos, por quien son sostenidos. Donde Él está hay libertad, y un alma que puede elevarse a Dios en oración y en el ejercicio de la gracia con la libertad con la que Cristo nos hizo libre. Entonces es bueno pensar en esta oración donde somos sostenidos por Cristo y por el Espíritu Santo. La Biblia nos habla de los dos intercediendo por nosotros. Aún el Espíritu intercede, Cristo intercede por nosotros. Y la obra de tanto del Hijo como del Espíritu son necesarias en nuestra relación con Dios. Cuando vamos al trono de la gracia para hallar misericordia y gracia, llegamos ante un trono de nuestro Padre Celestial, pero pedimos en el nombre de Cristo, quien es nuestro sacerdote, visible como era Aarón, pero no podemos ignorar que hay alguien que quizás es menos conocido en un sentido menos visible como lo era Ur, pero es el Espíritu Santo, pero aunque no pongamos nuestros ojos en Él, está ahí y nos está sosteniendo, está levantando nuestros brazos en la oración. Lo que nos relata esta historia entonces es que sus manos o brazos estuvieron firmes hasta la puesta del sol, cuando la victoria se definió en favor de Israel. Y esto nos hace pensar en la firmeza en la oración, en la constancia, en la persistencia. Para todas estas cosas necesitamos estas instrucciones, hermano. Primero es orar, lo cual implica en este cuadro o en esta figura levantar nuestras manos a Dios en clamor. Pero tenemos que reposar en Cristo, no lo podemos hacer en nuestra fuerza. Y dependemos de Cristo y del Espíritu Santo para poder hacer esta tarea. Lo cual nos hace pensar que la batalla no solo fue la de la espada para Josué, sino que también allí Moisés, Aarón y Hur batallaron a su manera para que el pueblo tuviera victoria. Y esa es también nuestra responsabilidad espiritual. Hasta la puesta del sol, la duración de esta primera batalla indica la fuerza y obstinación de los enemigos. No fue una simple incursión de beduinos, fue un ataque deliberado de los amalecitas, quienes probablemente habían sido completamente entrenados en la guerra y en la lucha. Algunas veces los enemigos van a aparecer, y quizás ciertamente lo son, más fuertes que nosotros mismos, pero recordemos que las fuerzas nuestras vienen de Dios. Nos dice entonces el texto que destruyeron la mayor parte de ellos, tuvieron la victoria. Y como el Israel espiritual de Dios, la iglesia, el creyente, y consideremos también la referencia a pueblo, ¿verdad? Siento como una que acopla, hermano, bájale un poquito el volumen. Que la oración, aunque es una labor independiente, también es una labor de pueblo. Nuestra victoria contra los enemigos espirituales, el pecado, el mundo y Satanás, es una victoria corporativa en Cristo. Consideremos entonces, hermanos, aplicaciones de este pasaje. La importancia de la oración. Si has dejado de orar, si no oras lo suficiente, si perdiste tu disciplina y ritmo en la oración, si estás orando esporádicamente, si no oras por todo lo que deberías orar, este mensaje es para ti, es para mí, es para que volvamos a la palabra de Dios y a la práctica de lo que Dios nos enseña. Hermanos, si Dios nos habla por su palabra y su Santo Espíritu trae el alimento que necesitamos.
es el maná que Dios nos da cada día. Que el bondadoso Señor que nos ha concedido esta historia para que consideremos la importancia de librar esta batalla espiritual, fortalezca nuestros pensamientos y convicción para llevar esto a la práctica. Esta es la batalla espiritual. Y si no estamos orando y no estamos dependiendo del Señor, posiblemente entonces estamos siendo derrotados. Posiblemente encuentres la respuesta a por qué muchas cosas se dan así o pasan así. ¿Por qué no está tu ánimo en las cosas del Señor? ¿Por qué tu servicio no es efectivo en el Señor? ¿Por qué hay muchas cosas en las cuales tu vida espiritual se manifiesta débil? ¿Por qué no hay triunfo frente a los pecados con los cuales te ves tentado o debilitado? ¿Será que Dios está mostrándonos que es la falta de oración y de dependencia en Él? Consideremos, hermanos, los recursos que Dios nos da. A veces luchamos las batallas solos y ciertamente en soledad vamos a tener grandes dificultades. Consideremos que somos un pueblo y que usted puede tener hermanos o un pastor a quien acercarse y decir: hermano, ore por mí. Hermano, no estoy dedicando mi tiempo en oración o mi vida en oración está fallando. Ore por mí para que esta semana sea diferente. Ore por sus hermanos. Persista en la oración por aquellos que aún no son verdaderos creyentes. Ore para que las personas vengan a la iglesia. Ore por sus seres queridos a los cuales ama, para que vengan a la salvación. Y si usted los está invitando y si les predica, pero no hay respuesta, siga orando, hermano y hermana. No se canse, no baje los brazos. Este es el plan de Dios. Esto es lo que Dios quiere que hagamos. Busque alguna manera práctica de reforzar su vida de oración. Haga un plan de oración. Proponga su día. ¿En qué hora va a orar? ¿Cuánto tiempo va a orar? Reviva sus listas de oración. Algunos tienen una hojita donde tienen todas sus peticiones o donde anotan las peticiones de otros hermanos. Algunos usan una app para orar. En la aplicación del celular puede tener su agenda, su alarma para orar. Busque la manera. Hay muchos recursos, hay muchas formas, pero lo importante es que ore, que pueda decir que ese día dedicó un tiempo para buscar a Dios en su comunión personal, para darle gracias por todas las cosas que nos da, pero más allá de la oración antes de los alimentos, que puede llegar a Dios y clamar y depender. Hermano, hermana, ore, anímese a orar y anime a otros a orar. Nos dice la Escritura en Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ore con humildad y con sinceridad. Ore en secreto, no para aparentar, porque Jesús le dijo a los fariseos que ellos ya tenían su recompensa. Ore con fe, porque la Escritura dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿No será que no recibimos lo que pedimos porque no pedimos bien? ¿Porque pedimos para gastar en nuestros deleites? Ore con esfuerzo. Si no tiene tiempo suficiente para orar en su rutina apretada, saque alguna otra cosa para que pueda dedicar ese tiempo a la oración. Quizás alguno pueda quitar un tiempo de alguna comida y practicar el ayuno para decir: oro al Señor. Porque es más importante esa comunión con el Señor y ese alimento espiritual que la comida para mi cuerpo. Hermano, hermana, ore en la iglesia. Venga cada miércoles
haga un esfuerzo, acomode su agenda, sus ocupaciones, sus tareas, sus responsabilidades, para que pueda separar esta labor sagrada de orar, lo cual es ocuparse en la piedad. Eso nos dice la Escritura, que debemos ocuparnos en la piedad. Sí, es un esfuerzo, sí, es cansado, sí, hay muchas tareas, pero su alma recibirá consuelo de lo alto cuando tome ese tiempo para estar con sus hermanos, que aunque seamos pocos, estamos clamando por cosas sumamente importantes. La Escritura nos dice que la casa de Dios será llamada casa de oración. Debemos nosotros pensarlo desde la perspectiva de nuestra iglesia local. ¿Es nuestra iglesia local casa de oración? Sí, lo es, porque Dios lo dijo, pero ¿lo es en la práctica? Yo quiero venir a la casa de oración para orar, porque esa es la voluntad del Señor. Muchos ejemplos tenemos en las Escrituras de oración. Ore como Ana, ¿recuerdan la esposa del Cana, que clamaba por tener un hijo y Dios se lo concedió, le dio a quien fue el profeta Samuel? Ore como Ana, la Ana del Nuevo Testamento, que estaba a la puerta del templo y nos dice la Escritura que servía al Señor con oración y ayunos. Ore como aquella viuda que iba al juez injusto y a pesar de que era un juez injusto, perseveraba en su súplica y por su perseverancia ese juez injusto le dio lo que ella quería. ¿Cuánto más nuestro Dios, que es justo y santo? Ore como la iglesia primitiva, que perseveraban en la oración cada día en las casas. Incluso si hubiera entre nosotros alguien que no está seguro de su fe y tiene cierto temor de Dios, pero hay muchas cosas que desconoce. También mi ánimo para ustedes que ore, como aquel hombre Cornelio, un hombre temeroso de Dios, que sin comprender todo el mensaje de Dios, oraba cada día, y sus oraciones y limosnas fueron oídas, y Dios le envió a su siervo para que le revelara con claridad el mensaje del Evangelio, y allí recibió la salvación. Debemos perseverar en la oración. Romanos 12:12 nos dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Hermanos, en muchas oportunidades debemos confesar al Señor que no hemos sido constantes, que no hemos perseverado, que no nos hemos dedicado lo suficiente a hacer lo que Dios nos ha pedido. Algunos dicen, es que cuando yo me pongo a orar me vienen pensamientos de todos lados y mi mente va para aquí, para allá. Quizás hay muchas cosas en su mente allí dando vuelta. El enemigo no quiere que usted ore, le va a dar sueño, le va a dar cansancio, le va a dar distracción, va a haber un montón de cosas que interfieren en su vida de oración. Pero tenemos el poder del Espíritu Santo los que somos de Cristo y tenemos que tener victoria en la oración. Como decía alguien, ora hasta que ores. Es que estoy orando y orando y siento que no oro, pero siga hasta que ore, hasta que usted se conecte con Dios, porque lo hace por fe, en los méritos de Cristo, con el socorro del Espíritu Santo. Ore para ser santo, ore para poder orar, ore para saber orar, ore para conocer la voluntad de Dios, ore por victoria frente a los pecados, que lucha, que batalla. Ore para que los pecados que ya venció en el pasado no vuelvan, porque los enemigos que alguna vez venció el pueblo de Israel, tales como los amalecitas, volvían a causar estragos al pueblo. No se confíe en que ya tuvo victoria. El que esté firme, miren que no caiga. Quizás pecados del pasado pueden volver a nuestra vida en forma de tentación. Y si no estamos firmes en oración, puede ser que una vez más seamos arrastrados a ellos. Ore cuando esté ansioso y preocupado, porque la Escritura nos dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, de modo que el antídoto de Dios para el afán y la ansiedad es la oración. Ore para ser agradecido, porque esta es la voluntad de Dios, que demos gracia en todo. Persevera en la oración, velando en ella con acción de gracias.
Ore por este país donde vivimos y por los gobernantes. Esa no debería ser solo una oración de la iglesia en el culto. Oremos para que los gobernantes tengan temor de Dios, para que vivamos quieta y reposadamente. En este país que ya ha aprobado algunas leyes que nos van alejando de la voluntad del Señor. Ore para que en este país no haya abortos. Ore para que en este país no avancen las leyes de la inmoralidad que abren la puerta a la sodomía. Oren para que en este país haya justicia. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, incluidos aquellos que están en eminencia. Ore por los enfermos, los que están en prueba, o incluso aquellos sobre los cuales viene la disciplina de Dios. Ore por ellos sin dudar, porque la Escritura dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Ore, querido hermano y hermana, para que vengan a esta iglesia las ovejas, aquellos que Dios ha de llamar por su santa palabra para estar en comunión con Él, para que hallen pastos, para que reciban el mensaje del Evangelio, para que procedan al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo. Esta historia finaliza hablando de la importancia de que todo esto fuera registrado en un libro. Y es maravilloso considerar esto en este pasaje, porque tanto hablamos de la oración, pero al final de esta historia le dice Jehová a Moisés, versículo 14, escribe esto para memoria en un libro. No era solo un rollo aislado, sino que debía ser un libro. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec. Como vimos, esto se cumplió. Valoremos entonces también la palabra de Dios. Si le damos la correcta importancia a la oración, esta debe estar basada y cimentada en la palabra de Dios. Si alguien ora y ora y ora, pero no conoce la voluntad de Dios, la relación con Dios es un diálogo. Le hablamos por medio de la oración y le oímos por medio de su palabra. Estos son dos pilares en la comunión con Dios y en nuestra adoración a Dios y en nuestro altar con Dios. El altar tiene que ver con la adoración. Dice el versículo 15 que Moisés edificó un altar y lo llamó Jehová Nisi, que significa Jehová es mi estandarte o Jehová es mi bandera. Evidentemente este significado nos habla de la victoria en la batalla, el estandarte de un ejército. Los ejércitos paganos utilizaban como sus banderas, sus estandartes, a sus ídolos. Pero el pueblo de Dios, como veíamos hoy, huid de los ídolos, decía el pasaje que citaba el hermano, rechazamos todos los dioses falsos y decimos, Jehová es mi estandarte, Jehová Nisi, por él peleo, por él lucho, por él batallo. Jesucristo es mi capitán y en él dependo. Gracias damos al Señor por su bendita palabra y quiero animarle entonces, hermano y amigo, a que considere esta historia bíblica y todas las enseñanzas que se desprenden de ella, que no pasen por un oído, salgan por el otro, que podamos tomar reflexión, meditación y podamos proponernos en esta semana cómo vamos a poner en práctica lo que hemos oído.